Hoy vamos a hablar de la transgresión de Medea, uno de los podcasts titulado Entre el paradigma y la transgresión. Podría afirmarse con total rotundidad que Medea es una de las obras clásicas más duras del mundo griego, pues se nos muestra claramente a una heroína profundamente trágica. Ella es una envenenadora y en la representación más misógina ella es el arquetipo de la bruja. Una bruja pérfida y malvada que sin embargo lo da todo por amor, para al final recibir el desdén más absoluto de un abyecto y egoísta Jasón, que sin ella no habría obtenido logro alguno. Pues él mismo la abandona junto a los hijos que han tenido en común. Según Alicia Esteban Santos, su historia puede dividirse en tres etapas. En primer lugar, Jasón, al mando de los argonautas, llega a la Cólquide, lugar situado justo en la patria de Medea. Él asiste al palacio del rey Etes, que es el padre de nuestra heroína, y le pide el famoso vellocino de oro, pero este le impone una prueba excesivamente exigente, posiblemente con la pretensión de que este no logre sus objetivos. Pero Medea, que al verlo se enamora perdidamente de él, tras numerosas vacilaciones, fruto de duras reflexiones, decide traicionar a su propio padre para que Jasón lleve a cabo sus planes con éxito. Y lo hace a través de sus artes mágicas, pues hay que recordar que Medea es una sacerdotisa de Hécate. Sin embargo, Etes no está conforme con la situación y falla su palabra, no permitiendo a Jasón hacerse con el vellocino de oro. Esto desencadena el primero de la serie de crímenes que cometerá Medea, el asesinato de su propio hermano. En su segunda parte, Medea y Jasón tienen un romance y viven aventuras en ocasiones peligrosas, de las que Jasón siempre sale airoso gracias a las numerosas intervenciones mágicas de Medea, que como hechicera es conocedora de la elaboración de ungüentos, sabe echar males de ojo, conoce salmos y conjuros, entre otras formas de hechicería. Con todo ello derrota al gigante Talo y provoca el asesinato de Pelias, que es el tío de Jasón, que había asesinado a su familia y le había arrebatado el trono. Pelias es asesinado por parte de sus propias hijas, que lo despedazan creyendo que así lograrán rejuvenecerse, o sea, que lograrán rejuvenecer a su progenitor. Pero el momento clímax llega en su tercera parte, cuando el ingrato Jasón, que nada tiene de héroe, dado que sin Medea jamás hubiera conseguido logro alguno, como ya hemos dicho antes, decide abandonarla para casarse con la princesa Glauce, hija de Creonte, bajo el pretexto de que de este modo alcanzará un mejor nivel de vida, y permitiendo vilmente y con total conformidad el exilio de Medea y los hijos que ambos han tenido en común. La venganza que Medea planea en su desoladora situación es la más atroz y la más dolorosa para ella misma: asesinar a sus propios hijos. Ana Iriarte, antropóloga dedicada a la Grecia clásica, considera que Medea, al asesinar a sus propios hijos, asesina también al mismo Jasón, aunque lo hace simbólicamente. ¿De dónde procede acaso tal simbolismo? Pues Medea, con su execrable crimen, porque es un execrable crimen, se apropia de un privilegio y derecho legal únicamente dirigido a los hombres. La progenie, en la antigüedad clásica, pertenecía al padre en el sentido de propiedad, por lo que el progenitor podría hacer con ella lo que le pareciese más oportuno. Pues el acto criminal solo se produce cuando es la mujer quien decide tomar tales decisiones. Ella misma también se apropia de los cadáveres de sus propios hijos, de aquellos seres que ella misma dio a luz, el fruto de sus entrañas, lo que para Jasón constituye un verdadero insulto y una burla. Es un verdadero desafío como hombre de la antigüedad clásica. Medea rompe con sus actos la filiación patrilineal relativa al matrimonio. La primacía de lo paterno, con este acto, se ve ultrajada. Es posible que tras esta trágica historia se oculte un miedo propio de los griegos, de los varones griegos de la antigüedad clásica, ese miedo al acaparamiento de la descendencia por parte de las mujeres de su época. Tales temores por parte de los hombres y posibles reivindicaciones podemos encontrarlas en la misma obra de Eurípides, pues así dice Jasón en uno de los pasajes.
de suerte que los mortales deberían engendrar a sus hijos de cualquier otra forma, sin que existiera la femenina estirpe, y así no existiría desgracia alguna para los hombres. Sería, por nuestra parte, muy ingenuo considerar que en su obra Medea, Eurípides pretenda realizar algún tipo de reivindicación femenina, y desde luego tampoco podemos asegurar que sus intenciones sean misóginas, ya que en su descripción de la heroína a lo largo de la obra es generalmente positiva, e incluso su aborrecible acto es excusado, mientras que se devalúa a Jasón y se le considera culpable de sus actos, de su inactividad, de su pasividad, de su conformidad con respecto al trato que Creonte da a Medea y a sus propios hijos. La nodriza, uno de los personajes de la obra, describe así a Medea: ella es tremenda. Desde luego que quien con ella se enemista no se llevará fácilmente la palma de su victoria. La propia heroína, por su parte, así se describe a sí misma: que nadie me considere insignificante, ni débil ni indolente, sino de modales muy distintos. Dura para mis enemigos y para mis amigos benévola, pues la vida de personas de tal clase es la más gloriosa. Ella misma así se declara como una guerrera, pero no masculinizándose. Utiliza el vocabulario de un hoplita, pero no muestra envidia alguna hacia la fuerza y las habilidades de los hombres de su época. Se vale por sí misma gracias a su inteligencia y artimañas, y en ningún momento niega parte de su feminidad, ni lo que ser mujer supone para ella, en tanto que ser mujer es un constructo político que sitúa a los hombres en una posición de privilegio sobre ellas en su época. Y esto lo deja patente en su discurso principal hacia las mujeres. Así dice: de todas las cosas, cuantas están vivas y tienen razón, las mujeres somos la más desgraciada criatura. Lo primero, debemos comprarnos un esposo mediante un enorme derroche de dinero y tomar un dueño de nuestro cuerpo. Y un hombre, cuando le supone un fardo convivir con los de casa y acaba con el hastío de su corazón, viene hacia un amigo o a uno de su misma edad dirigiéndose. Nosotras, en cambio, por fuerza tenemos que mirar a un solo individuo. Dicen que nosotras vivimos una vida sin peligros en casa mientras ellos combaten con la lanza. Mal calculan, pues 3 veces preferiría estar firme junto a un escudo que parir una sola vez. Es evidente que Eurípides, el autor de esta trágica obra, conocía la situación de sus contemporáneas, y al parecer de un modo bastante más profundo de lo habitual. Medea menta en su discurso a la dote que le deben las mujeres a los hombres con los que contraerán matrimonio, que no deja de ser un pacto entre hombres que sigue una línea exogámica con la finalidad de crear alianzas entre distintas familias con un patriarca a la cabeza. Las mujeres no parecían ser más que una herramienta objetivizada por los hombres que les servía incluso como un pacto para evitar conflictos bélicos. El matrimonio constituía, pues, una obligación para las mujeres y para ello eran socializadas. Medea además parece cuestionar la idea de que los hombres sean los sujetos, mientras las mujeres fuesen su alteridad y complemento. Es decir, parece que el personaje comprende que el espectro masculino se crea a través de la designación del espectro femenino en lo referente a sus diferencias con este. Esto parece quedar patente cuando ella misma asevera que ellos se consideran dueños de los cuerpos de sus esposas. Por otra parte, parece que el personaje de Medea, a través de Eurípides, considera el matrimonio, además de forzoso, una obligación que tendrá una sanción social de no cumplirse. La fidelidad constituye una imposición patriarcal para las mujeres con la finalidad de controlar su sexualidad y comportamiento. Por supuesto, hace referencia a que las mujeres, de no sentirse cómodas en su matrimonio, no pueden manifestarlo de ningún modo, mientras que los hombres pueden hacerlo con total impunidad, sin la conservación de la fidelidad y además pudiendo crear alianzas entre sus pares, es decir, otros hombres, sujetos que están a su nivel.
Aquí estamos hablando del pacto patriarcal entre varones. Finalmente, ella hace una mención muy aguda acerca de la reclusión de las mujeres a la vida doméstica y a la obligación comunitaria de la maternidad. Los hombres, los mismos que han sido criados por mujeres, desdeñan el papel de sus pares, otros hombres, a las féminas. Les han inculcado contra su voluntad a través de una socialización tradicional y conservadora. Es por ello que creen que ellas, las mujeres, no están sujetas a ningún tipo de peligro, cuando por el contrario, tanto durante el embarazo como en el parto, no están exentas de ninguno. Con respecto a la dolorosa decisión que la misma Medea toma, que es la de asesinar a sus propios hijos, sus planteamientos y su pretexto para justificarlo es que de todas formas se verá privada de ellos. Es decir, tanto la madre como sus hijos se irían al exilio, pero esto no significa que fuesen a parar en el mismo lugar, y ella teme por sus vidas ante las puertas de los enemigos. Pues ella ya no dejará de ser una extranjera en cualquier lugar, al igual que sus propios hijos. Por ello, en este pasaje dice: «Nunca será posible que yo entregue a mis propios hijos a mis enemigos para que sean ultrajados. Es totalmente necesario que mueran, y ya que así lo es, les daré muerte yo misma que les di la vida». Cuando Jasón se entera de la muerte de sus hijos, éste lamenta que ya no podrá disponer de ellos. Se considera a sí mismo desgraciado por verse privado de sus propios hijos, después de no haber puesto impedimento alguno a su exilio, lo cual también le impediría tenerlos a su vera. Y por dichas declaraciones, Medea lanza el golpe final. Dice así: «Ahora los invocas, ahora los acaricias, cuando antes los alejabas de ti». La vida de Jasón queda completamente destrozada. Ya no volverá a ver a sus hijos, salvo cuando caiga en el Hades, en el momento en el que las parcas decidan cortar el hilo de su vida. La mujer con la que se había desposado también ha sido asesinada y, por lo tanto, abandonar a Medea ha sido en vano, totalmente en vano, pues ya no tendrá la promesa de una vida de realeza, esa vida digna tan aclamada por el propio Jasón. Ya no le queda nada. Medea, que ha cumplido con su venganza, porque precisamente en su situación ya no tenía nada que perder, gana la batalla y también la guerra. Ella, la que mantiene actitud guerrera, actitud de hoplita, la sacerdotisa de Hécate, en este conflicto personal, es quien logra la victoria.